Hoy vamos a hablar de la salvación y la gracia como resultado de nuestra fe en Jesús. Vamos a ver bíblicamente que la salvación es un regalo de Dios ofrecido por gracia cuando creemos en Jesús. No hay nada que podamos hacer para ganar la salvación, para merecerla, ni por obras, ni méritos o por religión, nada. Es un regalo que Dios nos da cuando creemos en Jesús. También vamos a contradecir algunas filosofías como el universalismo, el legalismo y el sincretismo religioso. Pero, ¿qué es la salvación? Bíblicamente la salvación es el acto de Dios por rescatarnos del pecado y sus consecuencias, principalmente de la muerte eterna y la separación entre Dios y el hombre, y darnos vida eterna y reconciliación a través de su Hijo Jesús. Y como les decía antes, la salvación es un regalo por gracia. No hay nada que podamos hacer para ganarla o merecerla. Vamos a leer Romanos capítulo 3, verso 21 al verso 31. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí vemos que la salvación y la gracia hacen parte de la justicia de Dios, que somos justificados gratuitamente por su gracia y tenemos redención en la sangre de Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica a los que creen en Él. La Biblia en Romanos capítulo 6, verso 23, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este versículo me gusta porque refleja tanto la ley como la gracia. La ley exige que el pecado debe ser expuesto y que se debe condenar, se debe castigar, pero la gracia nos trae perdón, justificación y redención. La gracia es la base de nuestra salvación, es el fundamento de nuestra salvación. Es la base de nuestra relación con Dios. No somos salvos por lo que hacemos, sino por lo que Jesús ya hizo por nosotros en la cruz. Y esa es la gracia, un regalo que no merecemos. Por la gracia vivimos, somos transformados y somos llamados a andar en una nueva vida, en una nueva manera de vivir. Efesios capítulo 2, del verso 4 al verso 10, la Biblia dice: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto. Solo en este versículo vemos que la salvación y la gracia son el resultado del amor que Dios tiene con nosotros. Que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de entre los muertos. Es solo por la gracia de Dios que somos salvos. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. De modo que, en los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Volvamos a leer ese versículo. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó
para nosotros tiempo atrás. Hemos aprendido que la salvación es solo por gracia y que se recibe mediante la fe en Jesucristo, cuando lo reconocemos como nuestro Señor y nuestro Salvador. En Hechos capítulo 4, verso 12, la Biblia dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vamos a concluir que solo en Jesús hay salvación. No hay otro camino. Solo Jesús nos da salvación y nos reconcilia con el Padre. La justificación y la redención son el fruto de esa gracia. Son el fruto de la salvación. Jesús, con su sacrificio en la cruz, actuó como mediador y sustituto. Al morir, Él tomó sobre nosotros el castigo por nuestros pecados. Su resurrección, por otro lado, nos garantiza una nueva vida y la justificación ante Dios Padre. ¿Qué significa que nos justificó? Es decir, nos declaró inocentes. Eso es justificación. Nos declara inocentes. Romanos capítulo 3, verso 23 y 24, que ya lo leímos al iniciar la enseñanza, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Toda la humanidad estaba manchada por pecado, pero gracias a Jesús, los que creemos en Él, somos declarados inocentes ante Dios. En el versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención es el precio que se paga por el rescate de alguien. Es decir, Jesús pagó un precio. En Romanos capítulo 5, verso 1, la Biblia dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que nos reconcilió. En Isaías capítulo 53, verso 11, hay una profecía mesiánica, una profecía que hablaba acerca del Mesías. Y es algo que Jesús ya hizo. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. El único justo quien podía justificarnos, Jesús. ¿Qué es la redención? Como les decía, la redención es el precio que se paga por el rescate de alguien. Jesús derramó su sangre como pago por nuestro rescate, por nuestros pecados. Éramos esclavos del pecado, pero Él nos compró con su sacrificio en la cruz. Efesios capítulo 1, verso 7, la Biblia dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Primera de Pedro capítulo 1, verso 18 y 19, la Biblia dice: fuisteis rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesús. El precio de nuestro rescate y de nuestra libertad fue la sangre de Jesús. La ley dice: la paga del pecado es muerte. Y alguien tenía que ocupar ese lugar de muerte. Alguien tomó nuestro lugar y ese lugar lo tomó Jesús. Él nos rescató de la condenación eterna. Pero, ¿qué significa esto para nosotros? Que ya no vivimos bajo condenación, ahora vivimos bajo la gracia. No podemos seguir viviendo con el peso de las culpas pasadas. Debemos experimentar la libertad que Cristo nos dio. ¿Significa esto que puedo pecar libremente o descaradamente? Pues la respuesta es no. Romanos capítulo 6, verso 1 y verso 2, la Biblia dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? En Tito capítulo 2, verso 11 al verso 13, la Biblia dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los seres humanos, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos,
Vivamos en este tiempo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Lo que la Biblia nos dice es que la gracia trae transformación a nuestra vida, una nueva identidad y una nueva forma de vivir. La verdadera fe produce obediencia y no libertinaje. La salvación cambia nuestro corazón y nuestra conducta, y la gracia transforma, pero no justifica el pecado. Me gusta este texto que voy a leer. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo capítulo 24, verso 13. Ya sabemos que la salvación es un regalo que recibimos por gracia. Pero la Biblia nos dice, el que persevere hasta el fin será salvo. No es solo creer en Jesús y después olvidarme de Él, después coger otro camino, otras creencias, otras filosofías y decir, es que ya soy salvo. No, el que persevere hasta el fin. El verdadero creyente persevera hasta el fin porque ha sido transformado, pero también debe vivir vigilante, en obediencia y una fe constante puesta en Jesús. 2 Corintios capítulo 5, versos 17 y 18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué dice? Nueva criatura. No dice una criatura mejorada. No, dice nueva criatura, con una nueva identidad. Las cosas viejas quedaron atrás. Filipenses capítulo 2, verso 12. Nos aconseja a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Es decir, cuidarla, proteger ese regalo para no perderlo. Por eso la Biblia nos aconseja a perseverar hasta el fin. Apocalipsis capítulo 2, verso 10. Sed fieles hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, es un regalo, pero mi responsabilidad es perseverar para conservar ese regalo. Hoy en día hay muchas creencias y filosofías que se levantan en contra de la verdad de Dios, en contra de la salvación, en contra de la gracia, en contra de Jesús. Por ejemplo, el universalismo religioso nos dice que todos los caminos llevan a Dios, que todos van a ser salvos sin importar en qué crean. Muchas personas dicen, es que todos vamos a ser salvos porque Dios es amor y Dios ama a todo el mundo y Él no va a condenar a nadie. Falso. La Biblia refuta todas esas filosofías. En Juan capítulo 14, verso 6, la Biblia dice, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por mí. ¿Quién dijo esas palabras? Jesús. Nadie va al Padre si no es por mí. Hechos capítulo 4, verso 12. Y en ningún otro nombre hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesús hay salvación. Juan capítulo 3, verso 18. El que cree en Jesús no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, que las personas que no creen en Jesús no son salvas. Solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. La salvación es exclusivamente a través de Jesucristo. No todos van a ser salvos, solo los que creemos en Jesús y permanecemos hasta el fin. Por otro lado, encontramos el sincretismo religioso. Nos dice que podemos mezclar la verdad con la mentira, que podemos mezclar la palabra de Dios con filosofías, con otras creencias, que podemos mezclar la luz con las tinieblas. Pues no, la Biblia es clara con este tipo de pensamiento y con este tipo de comportamiento. 2 Corintios capítulo 6, verso 14 y 17. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Éxodo capítulo 20, verso 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. 1 Corintios capítulo 10, verso 20 y 21. ¿No podéis participar de la mesa del Señor?
y de la mesa de los demonios. O sea, la Biblia nos dice, tomen una posición radical, tengan carácter, mantengan su fe, permanezcan firmes. Es curioso, pero muchos cristianos, en vez de decir que la fe es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve, están manifestando. ¿Qué es eso de manifestar? Manifestar se refiere a la idea de atraer cosas a nuestra vida a través de los pensamientos, las emociones, las palabras y las intenciones. Por ejemplo, voy a manifestar un nuevo trabajo. Es decir, me visualizo, actúo y pienso como si ese trabajo ya fuera mío. Manifesté una relación sana. Creí, visualicé una relación así y la atraje a mi vida. El enemigo roba lo original y hace una copia. Suena muy parecido a lo que es la fe, ¿no? La certeza y la convicción de lo que no se ve y de lo que se espera. Y ahora lo dice manifestar. Y hay muchos cristianos por ahí diciendo, es que yo manifesté en mi vida. Mentira del diablo. Ese tipo de filosofías lo que hace es que centraliza al hombre y nos hace olvidarnos de Dios, de nuestro Salvador. En conclusión, Dios no comparte su gloria ni su adoración con nadie. El cristianismo, la verdad de Dios, la palabra de Dios no se mezcla con otras creencias. El Señor nos exige fidelidad absoluta. También encontramos el legalismo religioso. El legalismo nos dice que debemos cumplir ciertas reglas o rituales, ciertas doctrinas, cierto protocolo para ser salvos. Como si la fe en Jesús, como si la gracia fuera insuficiente. Pues la Biblia también refuta este tipo de filosofía. Efesios capítulo 2, verso 8 al verso 9, la Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe en Jesucristo, no por obras, para que nadie se gloríe. Gálatas capítulo 2, verso 16, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Este versículo me recuerda mucho a las confrontaciones que Jesús tenía con los fariseos. Ellos decían, es que nosotros seguimos la ley al pie de la letra de Jesús. Les decía, ustedes son unos sepulcros blanqueados, o sea, por fuera se ven lujosos, pero por dentro están podridos. Y eso es lo que dice el legalismo. No, usted tiene que cumplir la ley, el protocolo, los pasos. La gracia no es suficiente. Eso nos dice el legalismo. Romanos capítulo 3, verso 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Somos justificados, somos declarados inocentes gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Cuando Dios nos ve, no nos ve a nosotros, nos ve a través del filtro de Jesús. Por eso Él nos ve justos, nos ve santos. Hay algo curioso y es que antes, una vez al año, el sacerdote entraba al lugar santísimo y tenía unas campanillas. Si esas campanillas dejaban de sonar, quería decir que el sacerdote había muerto en la presencia de Dios y tenían que sacarlo con una cuerda. La Biblia también nombra a dos hombres que ofrecieron fuego extraño y murieron ahí mismo. Habla de un hombre que llevaban el arca en una carreta y el arca casi se cae y el hombre extendió su mano para que no se cayera y se murió al instante. ¿Qué hace que hoy en día no nos pase eso a nosotros? La gracia, la justificación y la redención. Hoy podemos entrar confiadamente al trono de la gracia a través de Jesús. Otras filosofías engañosas, como el relativismo, el humanismo, la nueva era, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier filosofía que se levanta en contra de la verdad de Dios. La Biblia a todas las refuta. Colosenses capítulo 2, verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Nos advierte la palabra de Dios que no nos dejemos engañar.
por falacias. ¿Qué es una falacia? Es un argumento que a primera vista parece ser verdad, pero carece de un fundamento sólido, carece de un fundamento basado en la verdad. 1 Corintios capítulo 1, verso 20, la Biblia dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde están los intelectuales? Pues Dios ha hecho insensata la sabiduría del mundo. Es decir, el intelecto humano ante la sabiduría de Dios no es nada. Isaías capítulo 5, verso 20. Ay de los que le dicen a lo malo bueno y a lo bueno malo. Es que para mí eso no está mal. Pero para la palabra de Dios, ¿está bien o está mal? No es lo que el ser humano piensa, es lo que la palabra de Dios dice. En conclusión, no todo pensamiento bonito es verdad. Solo la palabra de Dios es verdad. Para cerrar, quiero leer 2 Corintios capítulo 10, verso 3 al verso 6. Preste atención a este pasaje bíblico. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. El filtro de nuestros pensamientos es la palabra de Dios. Mis pensamientos están alineados a la palabra de Dios. Lo que está diciendo mi influencer favorito está alineado a la palabra de Dios. Lo que está diciendo mi predicador favorito está alineado a la palabra de Dios. El filtro es la Biblia. Pero si no la leemos, ¿cómo sabemos si viene de Dios o no viene de Dios? Mateo capítulo 7, verso 13, la Biblia dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Muchas personas se están desviando por seguir las mentiras de Satanás. Se están desviando por seguir filosofías huecas, por olvidarse de la verdad, de la palabra de Dios. Solo hay un camino para ser salvos y es Jesús, el camino al Padre. Bueno, ¿y ahora qué debemos hacer después de esta poderosa enseñanza? Estoy igual que Moisés cuando escribió que Moisés era el más humilde sobre la faz de la tierra. Pues después de esta enseñanza debemos llevarla a la práctica. Lo fundamental es que si no has aceptado a Jesús en tu corazón, debes hacerlo ahora. Decirle: Señor, te acepto como mi Salvador, reconozco que tú eres el Hijo de Dios y que por el sacrificio que hiciste en la cruz yo soy perdonado, soy justificado y tengo redención en ti. Después debemos examinar nuestro corazón y nuestra fe. ¿Nuestra fe está puesta en Jesús, quien es el autor de nuestra fe? ¿O estamos confiando en nuestras obras, en creencias extrañas, en filosofías para ser salvos? Solo en Jesús tenemos salvación. Debemos vivir en gratitud. No debemos vivir en culpa, porque Él ya perdonó nuestros pecados. Debemos soltar esa carga del pasado. Debemos permitir que la gracia transforme nuestra vida. La gracia no solo nos salva, sino que nos enseña a vivir. Debemos abandonar hábitos que no agradan a Dios. Debemos filtrar nuestros pensamientos y desechar esos pensamientos que no están alineados a la palabra de Dios. Debemos incluso romper relaciones que no agradan a Dios. No por miedo, sino por amor y obediencia que nacen de un corazón que ha sido transformado. Debemos compartir el evangelio bíblico, no el evangelio que pensamos nosotros, no, el evangelio bíblico fundamentado en la verdad. No es que yo salga y le diga a las personas: ayúdate que yo te ayudaré. Eso ni está en la Biblia.
el Evangelio bíblico. Y debemos permanecer firmes en la fe. No permitir que nadie nos engañe con filosofías huecas, con filosofías baratas, con filosofías rebuscadas. Permanecer firmes en la fe y mantener una relación íntima con Dios a través de su palabra, a través de la oración, a través de congregar en la iglesia. Apocalipsis capítulo 2, verso 10. ¿Qué dice? Sed fieles hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En conclusión, la salvación es un regalo divino, no es una recompensa humana, no puedo ganarla ni merecerla. En su amor y misericordia envió a su Hijo Jesús como el Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo, quien cargó las consecuencias de nuestros pecados. Somos justificados por gracia, somos redimidos por su sangre y llamados a vivir una nueva vida. El mundo está lleno de engaños, de falsas doctrinas y debemos permanecer firmes en el Evangelio bíblico. ¿En el Evangelio qué? Evangelio bíblico. La salvación es por la fe en Cristo, no por obras, no por rituales, no por religión, no por falsas creencias, es por la fe en Jesús. La verdadera gracia transforma nuestra vida, nos capacita para vivir en santidad y nos llama a perseverar hasta el fin. Hoy es el día de la salvación. La salvación es ahora. Cree en Jesús, recíbelo en tu vida, en tu corazón y proclama la verdad de Dios en medio de tanta confusión. Efesios capítulo 2, verso 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe en Jesús. No es por vosotros, pues es un regalo de Dios. No olvidemos lo que Jesús dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu verdad nos hace libres. Hoy queremos pedirte perdón por las veces que hemos permitido que filosofías y creencias extrañas entren a nuestras vidas. Te queremos pedir perdón por las veces que hemos creído que todos los caminos llevan a ti. Por las veces que hemos pensado que como tú eres amor, entonces todo el mundo es salvo. Por las veces, Señor, que no me he comportado de acuerdo a mi nueva naturaleza, adquirida en ti. Perdóname, Señor, por las veces que he pensado que por mi conducta, por mis obras o por mis méritos puedo ser salvo, cuando la salvación solo viene de ti, Jesús. Señor, hoy decido colocar mi mirada en ti, en el único y verdadero, en el autor y consumador de mi fe. Ayúdame a través de tu Espíritu Santo a permanecer firme en tu verdad, Señor, y contrarrestar las mentiras de Satanás. Hoy tomo la decisión, Señor, de renovar mi manera de pensar y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hoy decido filtrar todos mis pensamientos por medio de tu palabra, que es fiel y verdadera. Gracias, Señor, por tu amor inagotable. Gracias por tu salvación. Gracias por tu perdón, porque me has declarado inocente y me has declarado justo y santo ante los ojos del Padre. Gracias porque pagaste el precio por mi rescate. Gracias porque me has libertado del poder de Satanás, del poder del pecado y del poder de la muerte. Gracias, Señor Jesús. Amén.